licenciado Miguel José Sanz, que lleva por título La Academia en Retorno Progresivo a la Presencialidad. En cuanto a mí, he sido profesor de la Universidad Simón Bolívar, de la Escuela Nacional de Administración y Hacienda Pública y de la Universidad de Carabobo, tanto en pregrado como en posgrado en fases, principalmente en la área aduanera y tributaria. Soy licenciado en Ciencias Fiscales, contador, especialista en el área de aduana, certificado por la Unión Europea. Desde el punto de vista laboral, tengo experiencia tanto en la administración aduanera pública como en la administración aduanera privada. Actualmente soy en funciones director general de la empresa RZ Logística Aduanera y Tributaria y, como les dije, profesor de la Universidad de Carabobo en la carrera de Ciencias Fiscales. El tema a tocar es actualidad aduanera y les menciono lo siguiente. La aduana, como sabemos, la aduana son oficinas públicas dirigidas por la Administración Aduanera Nacional, en este caso el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, CENIAT, y la estructura de las aduanas es, el CENIAT tiene un nivel normativo y un nivel operativo. El nivel normativo está ubicado en Caracas, que es la Superintendencia Nacional Aduanera y Tributaria, la Intendencia Nacional de Aduanas con sus respectivas gerencias a nivel normativo, que son la Gerencia de Regímenes Aduaneros, la Gerencia del Valor, la Gerencia de Arancel y la Oficina de Innovación y Desarrollo Aduanero. Cada una tiene sus respectivas divisiones y al nivel desconcentrado o a nivel operativo en cada una de las regiones tenemos lo que son las aduanas principales. Queremos conocer un poco la estructura aduana para ver en qué actualidad estamos en estos momentos 2022. En cuanto a las aduanas, tenemos las aduanas principales, y las aduanas principales son como por ejemplo la aduana principal de Puerto Cabello, y esas aduanas principales tienen todas las áreas para el funcionar, es decir, tienen un área jurídica, tienen un área de recaudación, tienen un área de operaciones, tienen de almacenamiento y de bienes ubicados, tienen de control anterior, de administración, de asistencia al contribuyente y de tramitaciones. Unas se llaman áreas, otras se llaman divisiones, son 8 en total. Las aduanas subalternas no, las aduanas subalternas son aduanas que están habilitadas también para ejercer las operaciones de importación y exportación, pero solamente tienen un gerente de aduana y los funcionarios que ejercen la actividad. Por ejemplo, en la aduana Puerto Cabello tenemos una aduana subalterna que es la del Palito, que solamente se dedica a la parte de la refinería El Palito de PDVSA a importar o exportar el hidrocarburo. Tenemos, por ejemplo, otra aduana principal, que sería la aduana principal de Maiquetía, que es para todo lo que es los diferentes regímenes aduaneros, igual que Puerto Cabello, que es importación, exportación, tránsito, cabotaje, transbordo y todos los regímenes aduaneros que existan en la normativa aduanera. Sin embargo, las subalternas están para algo puntual. En el caso de Maiquetía es más puntual todavía, porque es la aduana subalterna terminal de pasajeros del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, es decir, solamente para los mercancías que puedan traer los pasajeros como régimen de equipaje, es decir, ya sea de equipaje de mano o de equipaje acompañado en el mismo avión en la parte de las maletas o de carga. Le puedo mencionar a grosso modo las aduanas principales que tenemos en Venezuela para tener un poco conocimiento de la actualidad. Tenemos la aduana en el estado La Guaira actualmente, la aduana aérea de Maiquetía, que es aérea por aviones, y la aduana principal de La Guaira, que es marítima, ¿ok? Tenemos la aduana principal centro-occidental, eso está ubicado en Barquisimeto, estado Lara. De allí tenemos dos subalternas, que es la del aeropuerto de Barquisimeto y la del puerto seco Batalla de Oraure, que está en el estado Portuguesa, que eso es una aduana terrestre en cierta forma porque es ferroviaria, es decir, cuando el barco llega a Puerto Cabello, descarga los barcos que se van a nacionalizar en Puerto Cabello, pero necesita llevarlo a esa aduana en Portuguesa, se va por el vía férrea, por el ferrocarril o por
camiones, igual que en Barquisimeto, o las exportaciones que se quieren sacar de esa zona se llevan al puerto de Puerto Cabello por vía marítima, sería de Barquisimeto o de Araure, Portuguesa, por Gandola o por el ferrocarril. También tenemos acá en lo que estamos ubicados en la región central, lo que son las aduanas principales aéreas de Valencia y la aduana principal de Puerto Cabello, esos son del estado Carabobo. Del estado Sucre tenemos la aduana principal de Puerto Sucre, la aduana principal de Guiria y la aduana principal de Carúpano. Tenemos la aduana principal ecológica de Puerto Ayacucho, ubicada en el estado Amazonas. Tenemos la aduana principal de Guayana, ubicada por supuesto en Guayana, en el estado Bolívar, y la aduana principal ecológica de Santa Elena de Guairén, están en el estado Bolívar también. Aduana principal del Amparo en el estado Apure, aduana principal del Guamache en el estado Nueva Esparta. En el Nueva Esparta tenemos también aduanas subalternas, por ejemplo, la del Guamache es la parte marítima, tenemos la del Yaque, que es la del aeropuerto, que es subalterna, tenemos la de Pampatar, que es marítima, y tenemos la de Punta Piedra, que es el ferry que viene hacia Puerto La Cruz o también va a La Guaira, ese ferry, ¿ok? Tenemos la de Puerto Ayacucho en el estado Amazonas, como le mencioné. Tenemos en Las Piedras, Paraguaná, en el estado Falcón. De ahí del estado Falcón tenemos varias subalternas, entre ellos la del aeropuerto en Punto Fijo, tenemos la Vela en Coro, tenemos la de Tucaca, entre otras. Tenemos la de Guanta en Puerto La Cruz, tenemos la de Maracaibo en el estado Zulia. En Maracaibo tenemos también subalterna, por ejemplo, tenemos la de Paraguachón, que es el que da la frontera con Colombia. Tenemos la del aeropuerto de La Chinita en el Zulia, también en Maracaibo. Tenemos también la aduana principal de Mérida, que está ubicada en el Vigía, estado Mérida, y tenemos la aduana principal de San Antonio del Táchira, por supuesto en el estado Táchira. Y ahí, por lo menos del estado Táchira, tenemos también una aduana subalterna, que es la del aeropuerto de Santo Domingo. Ya una vez que vimos la estructura aduanera, vamos a ver un poco lo que es la función de la aduana como tal. Además de ser una estructura bastante grande y que abarca todo el país, por vía terrestre, por vía aérea y por vía marítima. Por vía terrestre tenemos las fronteras, por supuesto, como le mencioné, la de San Antonio del Táchira, la del Amparo en Apure, la de Paraguachón en el estado Zulia, algunas por vía marítima y otras por vía aérea, indudablemente. Vamos a ver un poco lo que es la finalidad de la administración aduanera, que en este caso es el CENIAT, que la hace a través de la autoridad aduanera, que la autoridad aduanera son los funcionarios encargados del ejercicio de control aduanero, que llamamos el control aduanero, para entrar en lo que estamos actualmente en Venezuela, cómo están las aduanas o cómo es la actualidad aduanera en el momento. En el artículo 1 de la Ley Orgánica de Aduana define lo que es la finalidad de la administración aduanera: intervenir, facilitar, controlar la entrada, salida y el paso de las mercancías por el territorio nacional, objeto de tráfico internacional, de los medios de transporte que la conduzcan, a los propósitos de determinar el régimen jurídico al cual están sometidas y los impuestos a los cuales están sujetos, así como la supervisión de los bienes inmuebles en los cuales se encuentren las mercancías, que en este caso son los almacenes. Eso es con la finalidad de ejercer el control aduanero. Y para ejercer el control aduanero, bueno, el artículo 140 de la Ley Orgánica de Aduana define lo que es el control aduanero y lo hace de la siguiente manera. El control aduanero comprende todas las medidas adoptadas por la administración aduanera, en este caso el CENIAT y sus auxiliares, para fiscalizar, verificar, supervisar, evaluar el cumplimiento de las disposiciones de la Ley Orgánica de Aduana y sus reglamentos y demás normas reguladoras para el ingreso, permanencia y salida de mercancías del territorio nacional y la actividad de las personas naturales o jurídicas que intervienen en las operaciones de comercio exterior. Esas personas naturales o jurídicas que intervienen en las operaciones del comercio exterior son los consignatarios, que en este caso son las personas que realizan operaciones, llámese importadores o exportadores, que son las empresas o los empresarios venezolanos, importadores y exportadores, y también son los auxiliares de la administración aduanera. ¿Quiénes son los auxiliares de la administración aduanera?
los agentes de aduana, que son los que representan a ese importador o exportador ante la autoridad aduanera para hacer las declaraciones de aduana. También tenemos los almacenadoras, que es donde una vez que la mercancía se baja del barco o del avión, reposa allí para que se haga todo el trámite aduanero, tanto de importación como de exportación, se llaman almacenadoras. Tenemos los agentes de carga, consolidadores de carga, que son estos representantes de las navieras que agrupan la carga o representan la carga de ese importador o ese exportador ante la naviera, o representan a la naviera ante el importador y el exportador, depende cómo se vea. Tenemos también otros operadores que entran allí, que son representantes de las navieras. Normalmente las navieras o las líneas aéreas son empresas transnacionales. Por ejemplo, en materia marítima tenemos Hapag-Lloyd, Hamburg Süd, Maersk, COSCO, Lili, Chipilili, entre otros, MSC. Esas empresas normalmente no tienen una sede principal acá en Venezuela, entonces son navieras en Venezuela que la representan a ellos, otras que representan a la naviera como tal, a las dueñas de los contenedores, y otras que son navieras aquí constituidas en Venezuela y le compran un espacio al barco para guardar sus contenedores allí, que son destinados a un importador o un exportador. Todos ellos son operadores logísticos y todos están ubicados acá en Venezuela. Y de una u otra forma, para una operación de comercio internacional, llámese de importación o de exportación, participan todas esas personas. Tanto el empresario venezolano, llámese importador o exportador, que la ley orgánica aduanera le llama consignatario, y cuando declara es consignatario aceptante y se convierte en el propietario de las mercancías, el dueño de la mercancía, pero también el responsable de pagar los impuestos y de cualquier otra responsabilidad que se derive de ello, así como todos estos operadores que participan para que se dé a cabo con éxito esa importación o esa exportación. ¿Ok? Una vez haya hablado de esta estructura, hablamos de esos regímenes aduaneros que mencionamos de una u otra forma, que es la importación, que es la entrada de mercancía con destino final para uso o consumo en Venezuela. Tenemos la importación temporal, que acá en Venezuela se llama admisión temporal, que es cuando viene una mercancía para estar en Venezuela por un tiempo corto y vuelve a salir nuevamente. Tenemos la exportación, que es con salida para uso o consumo definitivo en el exterior. Y tenemos la exportación temporal, que es cuando sale por un tiempo corto y regresa a Venezuela. Por ejemplo, unas obras de arte que fueron a algún país, a alguna exposición, y luego retornan al país. Eso se llama exportación temporal, porque regresan nuevamente al país, siguen siendo nacionales. Tenemos también otros regímenes aduaneros especiales, como por ejemplo el régimen de equipaje, que son para los viajeros. Tenemos el régimen especial de mensajería, transportista de mensajería internacional, como los el courier, que son los envíos de paquetería o de encomienda. Tenemos los regímenes aduaneros especiales del sistema automotor, que es para el sector de vehículos, para partes y piezas para el ensamblaje. Tenemos el régimen especial territorial, que ese régimen especial territorial tiene que ver mucho con zonas aduaneras especiales ubicadas en el territorio que tienen beneficios económicos desde el punto de vista tributario. Ejemplo, la zona libre para el fomento y la inversión turística de Paraguaná, eso está ubicado en Punto Fijo, tiene unos municipios determinados y tiene su propia ley y su reglamento, y esa normativa tiene las condiciones, entre las que más destacan, y eso aplica para todos los diferentes regímenes que voy a mencionar desde el punto de vista territorial, aduanero, es que el importador o beneficiario tiene que estar domiciliado allí. Entonces está domiciliado allí en esa jurisdicción, y tiene que importar la mercancía por esa aduana específicamente, que en este caso es la de Paraguaná. Y beneficios, bueno, todo lo que importe cumpliendo esas condiciones no paga IVA y no paga impuestos de importación. Es una ventaja importante. También aplica para el régimen
del Puerto Libre del Estado Nueva Esparta. Eso tiene su propia ley también y su reglamento, que es la ley del Puerto Libre y su reglamento del Estado Nueva Esparta, donde tiene que estar domiciliado esa persona allí, como mencioné, igualmente en Paraguaná, y la aduana por la que se realiza importación tiene que ser la de allá, la del Guamache, pero tampoco paga los impuestos de importación ni el IVA, por lo tanto se le abaratan los costos, porque sus costos realmente son principalmente logísticos para hacer que esa mercancía llegue a ese lugar. También tenemos el Puerto Libre de Santa Elena de Guairén, también para desarrollar el área comercial de ese país, de esa zona del estado Bolívar, y tiene igualmente que los otros regímenes aduaneros territoriales en ese territorio, en esos municipios, tiene que estar domiciliado ese importador y tampoco pagaría los impuestos. Y también tenemos la zona cultural, científica y tecnológica del estado Mérida. Esa es no todo el territorio, sino allí hay unos cuantos municipios, pero esas actividades específicamente, si esa persona tiene su propia ley que lo regula también su normativa, y allí establece que tiene que demostrar que se dedica a esa actividad, inscribirse en el registro respectivo, y las importaciones tienen que ser por allí en Mérida también. Pero si se dedica a la actividad cultural, científico-tecnológica, igualmente no paga los impuestos de importación y el IVA. Es una ventaja bastante importante. Aparte de eso, tenemos otros regímenes aduaneros especiales, como por ejemplo es el régimen de la zona franca. El régimen de la zona franca no es unos cuantos municipios, sino es un espacio delimitado de un terreno con seguridad, donde no aplica ninguno de estos regímenes aduaneros, sino que está bajo el control de las autoridades, en este caso de la aduana y sus auxiliares, que es la Guardia Nacional, y están dedicadas específicamente a fomentar la exportación. Son empresas que normalmente traen materia prima, la transforman, la procesan, la ensamblan y la envían al exterior como exportación. Entonces ni siquiera tienen que hacer las declaraciones de aduana ni nada, porque son como un territorio aparte. Claro, están bajo control aduanero y deben llenar unos controles adecuados y hacer unas declaraciones específicas, pero no las que estamos acostumbrados como la importación tradicional. Pueden ser industrial, comercial o de servicio, y allí el comercio es entre ellos mismos y el servicio son para ellos mismos también. Actualmente, en la actualidad aduanera venezolana en cuanto a la zona franca, es que en Paraguaná no funcionan. Hace poco habían alrededor de unas 20 empresas, hoy día creo que no están llegando o funcionando, menos de 10 empresas están funcionando. En el caso de Atuja, en el estado Zulia, no está funcionando, solamente tenemos la normativa. Y en el caso de la zona franca de Cumaná, tampoco está funcionando, solamente tenemos la normativa. No han habido los estímulos necesarios para hacer las exportaciones. En cuanto a la condición para exportar ahorita en Venezuela, la actualidad aduanera es que están las condiciones dadas para exportar. De hecho, ya ABET es la Asociación Venezolana de Exportaciones, dice que se han incrementado en los últimos años las exportaciones, y eso radica en que a partir del año 2018, cuando el gobierno hizo ciertas reformas de leyes tributarias, entre ellos la Ley Orgánica de Aduana, Código Orgánico Tributario, Ley de Impuestos sobre la Renta, Ley del IVA, entre otras, también hubo la devaluación de la moneda de los 5 ceros, pero también se implementó un tipo de cambio que se ha mantenido hasta ahora muy cercano al paralelo. Eso también trajo una consecuencia en las importaciones, que se implementaron decretos de exoneraciones en la importación, y en esos decretos de exoneración de importación eran un poco menos de 9.000 códigos arancelarios, que son donde se ubica la mercancía para la importación, determinar el régimen jurídico al que están sometidos, es decir, cuál es la tarifa de los impuestos de importación y cuál es el régimen legal, es decir, la permisología. ¿Está prohibida importación? ¿Está reservada al gobierno? ¿O necesita algún tipo de permiso? ¿O simple y llanamente es una mercancía de libre importación desde el punto de vista de permisología? El gobierno sacó ese decreto 2018, lo prorrogó hasta el 2019.